¿Qué tal, chicos? En este video vamos a ver lo que es la desigualdad, la pobreza e inmigración. Vamos a ver lo que son, sus consecuencias y las posibles soluciones a estas problemáticas en el tiempo actual. Y bien, comencemos por la desigualdad. La desigualdad es un problema fundamental en la actualidad, ya que acontece en cualquier lugar del mundo, en cada país, región, pueblo o comunidad demás aparece la desigualdad. ¿A qué se refiere la desigualdad? Según la ONU, la desigualdad no se trata solo de la riqueza, el patrimonio neto o de los ingresos, el sueldo bruto. También puede abarcar la expectativa de vida, la facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios públicos. Hay desigualdades entre los géneros y entre los grupos sociales. Es decir, la desigualdad acontece en todos los órganos sociales que coexisten para el funcionamiento correcto de la ciudadanía en una nación. El siguiente concepto es el de pobreza. Según la Organización Manos Unidas, ante todo, es necesario decir que la pobreza es un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores objetivos, como la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia, o subjetivos, tal como la privación de la participación social por cuestiones relacionadas al género. Es decir, la pobreza puede traducirse de forma económica o de forma social. En este sentido, podemos observar que existen tipos de pobreza. Por un lado tenemos la pobreza material, que hace referencia a la pobreza de los bienes, es decir, cuando no se tiene los bienes materiales, bien dice el nombre, para poder tener subsistencia. A lo mejor pueden ser ropa o a lo mejor una casa sólida, vaya. Puede ser también la pobreza rural. La pobreza rural compete específicamente a las personas que viven en el campo. Esta pobreza son pues las personas que trabajan en el campo para grandes empresas que no les deja muchas retribuciones económicas. El siguiente tipo de pobreza es la pobreza social. Este tipo de pobreza se caracteriza por ser de un índole de nula participación. Es decir, la pobreza social refiere específicamente a las personas que viven en la ciudad y no tienen un hogar. La pobreza urbana hace referencia al tipo de pobreza de la ciudad, es decir, las personas que vivimos dentro de una urbe, que vivimos en situaciones mínimas para tener un nivel de vida de calidad. La siguiente pobreza es la pobreza infantil. La pobreza infantil hace referencia directamente a los niños y que no tienen las condiciones necesarias para una vida de calidad. Siguiendo está la pobreza relativa. Cuando hablamos de pobreza relativa hablamos de una parte de la sociedad, es decir, de todo un contexto de la nación. Una parte es rica y la otra parte es pobre, por eso se hace referencia a lo relativo. La pobreza estructural hace referencia a las clases sociales, es decir, existe pobreza de acuerdo a las clases. Es decir, un país puede tener muchos recursos y una élite puede tener los recursos más abundantes, mientras que la mayor parte de la sociedad pues vive en condiciones de pobreza. La pobreza absoluta es cuando toda una nación es pobre realmente y nadie o en general nadie de ellos pues puede salir adelante. Y al hablar de pobreza extrema nos referimos cuando la persona o las personas no tienen ni siquiera para alimentarse. En el caso de las imágenes pasadas podemos observar que por lo menos la gente está vestida. En esta última imagen vemos un niño en inanición que no tiene siquiera prenda que lo vista. Finalmente, el término de inmigración, según la CONAPO o Consejo Nacional de Población, es la acción mediante la cual una persona llega a radicar en una entidad geográfica determinada, municipio o delegación, entidad federativa o país procedente de otra, es decir, cuando una persona llega de un lugar a vivir o habitar en otro. Aquí tenemos unas pequeñas imágenes que hacen referencia a este hecho, tales como lo fue la caravana inmigrante, así como algunos migrantes que van en el tren conocido como la Bestia. Y acá tenemos algunos personajes procedentes de África, en los cuales pues cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa y tener mejores condiciones de vida.
En general, la inmigración es un problema de todas las naciones, ni una se salva, y el auge total o lo primordial del por qué surge es por las mínimas condiciones que les ofrece su país para llevar a cabo una calidad de vida. Ahora bien, una vez que ya tocamos el tema sobre la desigualdad, la pobreza y la inmigración, nos damos cuenta que la desigualdad es cuando no todos tenemos lo mismo o no todos tenemos las mismas oportunidades para salir adelante y tener una calidad de vida. Por su parte, la pobreza se va a distinguir por distintos tipos, pero en general va a ser por no tener los recursos suficientes para llevar a cabo o tener una calidad de vida. Y esto va a provocar pues la inmigración, que va a ser la salida del país natal hacia otro con mayores oportunidades para alcanzar la calidad de vida. Y bien, estas tres funcionan como causas consecutivas, sin embargo, pueden actuar de forma independiente. Es decir, la desigualdad puede ser una consecuencia y una causa de la pobreza. Y esta a su vez puede generar la inmigración, es decir, cuando en una sociedad desigual existe falta de oportunidades para la mayoría, esto puede generar una pobreza, puede recaer en la pobreza, que no existan los suficientes recursos para llevar a cabo una vida digna. Este hecho va a provocar que la gente, debido a la falta de necesidades y oportunidades, va a tener que inmigrar, va a tener que emigrar, vaya, se va a convertir en un inmigrante, es decir, va a llegar de su localidad, va a ir a otra localidad a asentarse para mejorar su calidad de vida. Prácticamente eso es como funcionan, sin embargo, me refiero a que pueden actuar de forma independiente ya que puede existir una sociedad desigual sin que necesariamente todos sean pobres, o puede existir pobreza sin que necesariamente todos sean desiguales o exista la inmigración constante. Asimismo puede existir la inmigración y esta puede generar una riqueza, es decir, excluye la pobreza y puede llegar a tener o a efectuarse en un contexto donde la desigualdad pues sea mínima. Asimismo, para llegar a la solución de estos problemas tan importantes del tiempo actual, se han promovido algunos puntos para llevar a cabo pues esta erradicación o simplemente la disminución de estos tres conceptos que son tan relevantes y tan importantes. Bien, para la desigualdad se ha propuesto que existe una igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, ya que la educación te brinda y te abre las puertas para mejorar la calidad de vida. Es por eso que se pide que las oportunidades sean iguales para todos, es decir, educación para todos. Eficiencia en el mercado de trabajo. A esto se refiere que durante tu periodo laboral te sigas actualizando y sigas teniendo un poco más de desarrollo en tu campo para que sea pues más eficiente el trabajo. Por otro lado, también tenemos la interacción entre globalización y el proceso técnico. ¿A qué nos referimos esto? Con que vayamos de la mano a los procesos que se dan en todo el mundo. Es decir, que se deje esta interacción de es que aquí se hacen las cosas así, sino es que nosotros debemos de ir de acuerdo a lo que las normas establecidas en el mundo piden. El estado de bienestar y la calidad institucional, es decir, que tengamos todos, pues nos sintamos cómodos, conformes, nos sintamos bien dentro de nuestro ambiente o de nuestro contexto social. Esas son prácticamente como que las propuestas que se han intentado promover para dar soluciones a estos problemas. Claro que todos estos puntos, vaya, necesitan ayuda de lo voluble, es decir, de la voluntad de cada quien. Si no, realmente no se pueden llevar a cabo. Para erradicar la pobreza, el Banco Mundial ha propuesto algunos puntos para llevarlos a cabo y erradicar este punto o simplemente disminuirlo. Entre ellos está cerrar la brecha entre las aspiraciones y los logros en materia de políticas, es decir, dejar atrás estas políticas de nada más alentar a la gente, de nada más ilusionarla y ser realistas y concretos para tener mayores resultados a largo plazo y no a corto plazo como generalmente se hacen en las políticas. Ampliar el aprendizaje y mejorar los datos, es decir,
Ir continuando, evadir las fake news, las noticias falsas y especificar algunos datos, contextos e información para tener un poco de criterio sólido y respaldo, sobre alguna circunstancia, y en este caso para erradicar la pobreza a través de, de la concientización. Invertir en la preparación y en la prevención, es decir, invertir en tu persona, invertir en formarte como profesional para llevar a cabo un plan propio para erradicar pues tu estado socioeconómico, que es, en este caso es el de pobreza. Ampliar la cooperación y la coordinación, ya que hablamos de un mundo competitivo y en el cual necesitamos ayuda todos de todos. Por eso para erradicar la pobreza se necesita que los países se cooperen entre ellos y coordinen entre los mismos para que sepan adaptarse y contextualizarse a cada uno de sus necesidades específicas. Y finalmente, para la inmigración, algunos puntos que se presentan también puede ser el de trabajar los sentimientos de empatía, ya que la inmigración muchas veces genera la xenofobia, que es pues este desprecio hacia lo extranjero, hacia lo que no es nativo, hacia lo que no es propio, vaya. Entonces, lo que se necesita es trabajar esta parte de la emoción para pues tener una resiliencia con los extranjeros que vienen a radicar aquí debido a la falta de oportunidades que les ofrece su país. A desmitificar los prejuicios con criterio y conocimiento, es decir, dejar atrás esos tabús de que el inmigrante es malo, de que vienen a quitarnos el trabajo, para ser un poco más objetivos y darnos cuenta de que realmente la gente viene por necesidad y a trabajar. Es por eso a lo que se refiere con desmitificar. El siguiente sería dar seguridad a la opinión pública, es decir, que el inmigrante participe, sea parte de la comunidad social de otra identidad de la que no pertenece, pero debido a que ya radica ahí, ya vive ahí, pues necesita tener su propia opinión. También otra de esas es ayudar a no politizar la cuestión migratoria, es decir, que los políticos dejen atrás estas campañas electorales con un fin de buscar un voto, cuando realmente lo que se necesita es ayudar. Promover la asociación de la sociedad receptora con los migrantes, es decir, saber o preparar a la sociedad de que este es un problema constante en el mundo y que van a venir oleadas tras oleadas de personas de otros países que van a querer llegar a una localidad que le reconforte su trabajo y que le gratifique de igual forma el trabajo que muchas veces en sus localidades pues no es bien remunerado. Y finalmente, ver lo que hacen los otros, es decir, pues checar y apoyarte de los demás países para saber cómo sobresalir o cómo ellos superaron el problema, para así intentar aplicarlo dentro de tu propio contexto y otorgar soluciones viables de acuerdo a tus necesidades. Y es prácticamente las soluciones que se han propuesto diversas organizaciones para erradicar o minimizar estos problemas y así en general la gente obtenga la calidad de vida que busca. Y bien, prácticamente eso fue todo el video. Muchas gracias por escuchar. Les dejo al final las fuentes bibliográficas de donde salió la información por si gustan investigar un poco más por su propia cuenta. Es muy bien visto y adelante. Muchas gracias por todo.